ser la estrella de la Flor de Grao el domingo y puede hacer historia. ¿Cómo? Bueno, pues es algo que les contaremos esta tarde aquí en Conexión Asturias. El domingo es el día, la subasta benéfica de ese ejemplar impresionante de gocho asturicelta. Tan impresionante que la subasta podría superar el récord, los 6.000 euros en la puja. No mentiría si digo que estamos ante el mejor gochu asturcelta de los últimos años. Son 285 kilos de gloria bendita que responden al nombre de Katy y que va a ser la protagonista este domingo de una subasta a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Gallo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenos días. Criador de Katy. Criador de Katy. Oye, ¿cuánto tiempo tiene? Va a hacer 2 años el mes que viene, en junio. 2 añinos, 2 años. cuidándola, alimentándola, viendo cómo crece. Algo de pena tiene que dar. Bueno, pena da un poco de pena, pero bueno, como va por una buena causa, pues tampoco compensa uno con lo otro. 285 kilos de peso, me dicen por aquí que cada oreja le pesa 1 kilo. Posiblemente. 1 kilo o algo más. Además no es una gocha cualquiera, campeona del mundo de manejo, 2 veces consecutivas también siendo la mejor gocha. Bueno, menudo historial. Sí, bueno, como gocha, sabes, y una gocha de bandera, una gocha llama la atención, no de vaiga. Bueno, y el aspecto que tiene y todo, es que pues, es un animal perfecto. ¿Tiene genética? ¿Viene de familia ya eso? Sí, del padre y de la madre. Y tengo una hija de ella por ahí que anda por ahí suelta en mí. Digo yo que es la campeona del mundo de manejo, pero manejarla tiene que ser difícil, ¿eh? Bueno, hay que tener paciencia para andar con ellos, ¿qué se puede hacer? Un poco bueno, pero bueno, llévase bien. Mira cómo viene ahí con José, pues, oye, la gocha llevas así, tranquila. José, es el 4º año ya consecutivo que siempre donáis los beneficios por una buena causa, ¿verdad? Sí, empezamos, el primer año fue a la residencia tinetense de Buenos Aires, que es una residencia de ancianos para gente que vive allí, que vive en Buenos Aires y no ha tenido mucho éxito en la vida, digamos, ¿no? El segundo año se donó a la Fundación Sandra Ibarra contra el Cáncer, ahí ya nos tocó un poco la fibra, tuvimos un pequeño problema en la asociación y ya empezamos con el tema del cáncer. El año pasado fue a Mensajeros de la Paz y este año volvemos a retomar con la Asociación Española contra el Cáncer porque bueno, es un problema, es una enfermedad, un bicho que tarde o temprano nos toca y que queremos ver si ponemos nuestro granito de arena, que no sea por nosotros el no luchar contra esa enfermedad. A ver si entre todos se puede erradicar, hombre, de alguna manera, algún día. Habrá quien esté pensando ya en hincarle el diente a Katy, pero cuidado porque, por ejemplo, la gocha que se subastó el año pasado sigue todavía trotando por los prados de Asturias. Sí, una vez que se hace la subasta, la gocha ya es del pujador, del que ha subastado. El año pasado fue el matadero de Mieres y decidieron que la iban a donar a una granja escuela para que siguiera viva y feliz, y por ahí andará Alma todavía. Manuel y Daniel, sois expertos pujadores porque en las 3 primeras ediciones vosotros os llevasteis los 3 ejemplares. Tú, la última ocasión, y tú, Daniel, los 2 primeros, ¿verdad? Las 2 anteriores, sí. Bueno, y hoy, 2 días antes de la puja, venís a contemplar, a ver el material. Pues sí, venimos a conocer a Katy aquí personalmente, a ponernos cara con ella. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la veis? La vemos una cerda, una gocha asturcelta espléndida y creemos que va a merecer la pena empujar por ella. Hay cada año más calidad. Yo creo que sí, hay una mejoría que se está viendo año tras año y creo que estamos en buen camino. Bueno, ¿en cuánto va a empezar esa puja? Bueno, pues en principio se calcula que el valor real de la cerda podrían ser unos 500 euros y a partir de ahí ya pues toda la voluntad que pongamos los pujadores. ¿Qué precio alcanzó el año pasado? El año pasado fueron 6.000 euros por Alma, que es una hermana justamente de esta, de Katy. Y pensamos que este año, podría superar esa cifra. Ahí la tienen, ¿eh? Menudo ejemplar, Katy. Bueno, independientemente del valor que alcance la subasta, va a ser sin duda un importe muy bien recibido por la Asociación Española contra el Cáncer.